Ha sido una jornada muy difícil en Bolivia, se han agudizado las tensiones. ¿Y por dónde arrancamos? Yo diría por la suma de otra de las provincias a estas manifestaciones. Un saludo enorme para todos ustedes, agradecido por el espacio. Bolivia está viviendo varias crisis a la vez y con una suerte de piloto automático en la economía. ¿Qué crisis? La primera es la crisis del Estado plurinacional. Un Estado que, si bien nace el 2009 con una nueva constitución, tiene un propósito de generar un equilibrio, un resarcimiento, si se quiere, o recuperar una suerte de historia, nuevos espacios de consenso y diálogo, pero resultó todo lo contrario y se ha vuelto una suerte de Estado tranca, un Estado que no permite que los bolivianos puedan desarrollar sus aptitudes, sus capacidades, su emprendedurismo. De las regiones que mayor emprendedurismo tenemos en Bolivia está justamente Santa Cruz, que es hoy día la región con una proyección en los siguientes 10 años para acumular del 52 a 55% de la migración nacional, o sea, de la población nacional, se concentra en esta región, dejando al resto del eje central de ciudades importantes como es Cochabamba, La Paz, la ciudad del Alto, con un 30% y el resto del porcentaje en las diferentes ciudades y departamentos del país. O sea, Santa Cruz hoy día es una suerte de locomotora de la economía nacional y además una concentración, un magnetismo en el sentido de concentración de población. Un tercer aspecto importante para analizar es que el modelo de gestión desde el gobierno de Evo Morales, y Arce ha querido profundizarlo, está haciendo crisis en el sentido de que el partido es dueño del gobierno y el gobierno es dueño del Estado. O sea, partido, gobierno y Estado son una sola cosa. Y ante las necesidades de la dinámica, ejemplo, la justicia, que es una gran deuda histórica, pero que se ha profundizado en los últimos años, 20 años del gobierno del MAS, a extremos absolutos de persecución política y de persecución ya no solo a los políticos, sino a la sociedad en su conjunto, se está convirtiendo ya en un parámetro de la calidad de democracia que tenemos. Entonces, son varios aspectos que con la crisis del año pasado, el 22, del censo y varias leyes que estaban queriendo aprobar en el Parlamento contrarios a los derechos de la Constitución y contrarios a los derechos humanos, más esta captura, secuestro del gobernador de Santa Cruz, el señor Camacho, pues ha generado conflictos regionales, conflictos sectoriales y sobre todo un debilitamiento del gobierno del presidente Arce a números nunca vistos, porque él tenía una popularidad, no hay que desconocer. Sí. Pero estas acciones están generando ya un debilitamiento absurdo por las decisiones del gobierno nacional. Y es que aquí me remites a una pregunta y es la policía. La policía y el papel que ha jugado en este conflicto en Bolivia, tanto en la detención como en el post, que ya la gente está denunciando que es una policía represora, que es una policía del gobierno parcializada. O sea, la policía tendría que no tener, en el mundo ideal, no tener un lado, combatir el crimen, punto, no a ciertos grupos, no reprender, no, en dado caso, secuestrar. Sí, ¿cuál ha sido el papel de la policía y por qué se parcializó tanto? La policía históricamente ha tenido una relación en todas las revueltas que hemos tenido en Bolivia. No se olvide que Bolivia en su momento ostentaba el país de récord mundial de golpes de Estado. La policía siempre jugó un rol cercano al pueblo boliviano y el 2019, en la crisis y huida del expresidente Evo Morales, ante el fraude y ante el no aceptar un referéndum años atrás de su no viabilidad para ser reelecto, la policía jugó un rol cercano al pueblo, pero aprendida la lección, el gobierno de Arce lo que fue es imponer una nueva ley en el Parlamento con la mayoría que tenía, para que el nuevo régimen de ascensos de la policía dependa directamente del ministro de gobierno de turno. Entonces hay una incidencia de lo cívico en el Comando Nacional de la Policía. Como una cierta especie de deuda, como bueno, tú me pusiste aquí, ahora te debo lealtad.
Exacto, pero además, pero no, la ley sale como una suerte de castigo. Como el Ujú. 2019 te rebelaste contra el gobierno del MAS, ahora genera una ley que el que quiera ascender tiene que someterse a la disposición política del gobierno Ya. y claro, es el ministro el que dispone desde un cabo, desde un sargento hasta los generalatos, los ascensos de los policías. Es una razón de fondo del por qué la policía ha tenido un cambio absoluto en cuanto a la relación con la población y la actitud que está teniendo con la población. Y hay otra pregunta también que me surge tratando como de jalar la cuerda a ver hasta dónde se llega y es, hay muchos trasfondos de la crisis que se está presentando en este momento en La Paz, no solamente el tema del censo, no solamente el tema de los recursos de la provincia, no solamente el tema de la policía. ¿Cuál es el fondo real de este ensañamiento contra La Paz? Bueno, no tanto la Paz, ¿no? Es contra Santa Cruz. Sí, Esa sí. es la... a ver, hay un conflicto interno dentro del masismo. Y yo creo que el cálculo en su momento de la disputa que hay entre el expresidente Evo Morales y el presidente Arce es imponer quién manda. Porque Evo reclamaba mucho de que la derecha en Bolivia y los pseudo golpistas o supuestos golpistas estaban libres. Hoy día Arce impone la razón y dice, oiga, la derecha la tengo en la cárcel y Camacho es la derecha en la cárcel. Y con eso él genera un golpe de timón dentro del manejo de la nave del Estado que había en disputa entre Evo, expresidente, que quiere volver a ser candidato, y el actual presidente Arce. Ahora, no te olvides que la Sí. economía nacional, y con esto cierro, la economía nacional tiene 2.000 millones de dólares en Bolivia, que son cifras importantes para nuestra economía, 2.000 millones de dólares en contrabando, 2.500 millones de dólares en el tema narcotráfico y 3.000 millones de dólares que están fluyendo sin ningún tipo de control en el tema oro, más los 6.750 millones de dólares que el gobierno maneja en sueldos y salarios. Tienes entonces una liquidez suficiente a través del contrabando, narcotráfico y oro para la economía y a su vez el presidente tiene un El oro. control de sueldos y salarios con esos más de 6.750 millones de dólares en sueldos y salarios del Estado. Entonces, dicho esto, tienes una economía que tiene una liquidez de todos los días y tienes un control estatal de todo el aparato de servidores públicos, con lo cual ya tienes un manejo del país muy poderoso. Ahora, con Claro, es este... que en realidad sería la provincia que maneja enteramente el país, tanto política como económicamente en algunos de los casos. O sea, es una provincia demasiado fuerte. Claro, lo que llaman ustedes provincia, el departamento de Santa Cruz Departamento. es un departamento extremadamente fuerte donde la economía, el 80% es privada y el 20% pública. Entonces, tienen disposición sobre una visión de emprendedurismo, de cómo generar economía, y eso les ha permitido instalarse en el primer lugar de la generación de economía por encima de los hidrocarburos, por encima de la minería, por encima de una serie de recursos naturales que tenemos en el país, generando empresa. Ese modelo de la empresa hoy día está con problemas serios con este Estado plurinacional que cree que el capitalismo de Estado, o sea, la inversión del Estado en empresas estatales que hoy día están todas quebradas, es el modelo que funciona. Entonces, es un choque de modelos, es un choque de visión política, es un choque interno del partido de gobierno entre Evo y Arce, es un choque de varios fracasos de este Estado plurinacional y que se está representando en diferentes expresiones y en diferentes regiones del país a raíz del detonante que se ha dado del secuestro y arresto del señor Camacho. Sí, si te parece, vamos antes de despedirnos a escuchar lo que dijo Rómulo Calvo, que quiero analizar ese tema contigo. Que mantenemos el bloqueo de todas las carreteras hacia el interior del país, tarea que vienen cumpliendo valientemente nuestras provincias a través de sus comités cívicos provinciales y su población. Que la Policía Nacional se ha constituido en una fuerza represora al servicio exclusivo del partido de gobierno. Las personas que están bajo ese uniforme han estropeado y distorsionado el rol de la institución del... ¿Cuál es tu opinión acerca de estas declaraciones?
Que está expresando una realidad local de Santa Cruz. Hay una suerte, esa declaración está un poquito incompleta porque hay otras declaraciones que expresan Santa Cruz una suerte de distanciamiento con el resto de la patria, cuando la patria está empezando a entender la verdadera dimensión del objetivo cruceño de establecer un cambio en el país y no poder seguir con esta justicia presente. Yo no soy de Santa Cruz, yo soy del sur del país, de Tarija. Igual sufrimos la persecución política a través de la justicia. Esto es un modelo de ajuste en todo el país, es una justicia que ajusticia. Entonces, el señor Rómulo expresa un sentimiento nacional a través de una región. Somos 9 departamentos, pero cada vez más coincide que el Estado plurinacional, a través de diferentes instancias, una de ellas la justicia, se está volviendo un país tranca, un país que no nos permite crecer, desarrollarnos, y evidentemente con una calidad de la democracia que cae cada día cae en peldaños, porque no entendemos cómo el manejo de un gobierno hace estas acciones y la justicia participa a través de estos instrumentos como la policía para reprimir al pueblo. Aclárame la última duda, ¿qué es tranca? Porque en Argentina tranca es tranquilo y en Bolivia tengo entendido que esto es bastante distinto. No, tranca en el concepto boliviano es trancadera, o sea, tranca, atolladero, no deja cuello de botella, o sea, no permite avanzar. Bueno, pues Rodrigo Paz, senador de la República de Bolivia, ha sido un placer tenerte con nosotros en esta emisión. Muchísimas gracias por estar aquí explicándonos la crisis en tu país. A ustedes un saludo grande y siempre a la orden.